Vamos a continuar entonces con esta parte 2 de Apocalipsis. Vamos a entrar, estamos entrando de a poco en el libro, porque es un libro que como para muchos es muy complicado, estamos queriendo abarcarlo de la manera más sencilla posible. Pero, justamente las personas que están acá estuvieron en la última clase de Apocalipsis. ¿Se acuerdan de la última clase de Apocalipsis? Hablamos de exégesis. Algo parecido a eso, ¿no? Entonces vamos directamente a hacer un breve repaso. Sí. Para que la gente que nos va a ver por internet también pueda aprender, pueda saber lo que vimos la clase pasada y ustedes van a ser los protagonistas. Vimos cuatro métodos que eran los métodos incorrectos para interpretar, como dice ahí, un texto bíblico. Sí, leer y que digamos cualquier cosa, que no hay interpretación. Ese es un método incorrecto. Sí, no sí, me acuerdo el nombre del Hablamos de contexto. Hablamos de cuatro métodos incorrectos con algo bien preciso, me parece que no se acuerdan. Sí, para. No me acuerdo de la palabra exacta. Cuatro métodos, por lo menos, bueno, si no se acuerda de la palabra precisa, podemos... Que la palabra siempre es, o sea, dice... No, a ver si explicado. A ver quién se acuerda. Por lo menos alguno de los cuatro métodos incorrectos. La verdad que no me acuerdo porque no traje ya punto. Bueno, vamos a ir al primero. No, eran cuatro incorrectos, El primero era el método literalista. Exacto. El método literalista... El literal, ¿qué te dije? A ver, ahí lo saqué. El método literalista. ¿Qué Se pasaba toma con este literal la método? palabra y no entienden un contexto bíblico o un contexto histórico de la palabra, por ejemplo. Claro. Tiende a tomar literalmente las escrituras Yes. y no contempla el uso de la escritura poética. Exacto. O sea, de pronto nosotros podemos leer algún salmo donde se utiliza una prosa especial, pero el método literalista, habíamos puesto un ejemplo, no sé si se acuerdan de un versículo de Pablo, porque dijimos que arriba a conclusiones ridículas, fuera del sentido común, como tiene ahí escrito. Porque Pablo en un momento le recomienda en una de las cartas a la iglesia de los Corintios, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Sí. Y si nosotros usamos este método literalista, entonces cuando una mujer nos pide de cruzar la calle que la acompañemos, le decimos que no porque tomamos literalmente las escrituras y le decimos que no podemos tocar mujer. En cambio hay que usar obviamente el sentido común, que se está refiriendo a algo más que simplemente no tocar mujer en un roce. Está hablando de otra cosa. Siguiente método. El método literal fue el primero que dije yo. El método 2 es el método alegórico. Ese no me lo acuerdo yo. El método alegórico, que este método les había comentado que nace con los que se llaman padres de la iglesia, principalmente con la escuela de Alejandría, no de Antioquía. Van a tener, ¿se acuerdan? Yo les dije, dos lugares especiales, Alejandría y Antioquía. En Antioquía fue donde se llamó por primera vez cristianos a los que seguían a Cristo. Y Alejandría suele ser un mal lugar para la iglesia. La mayoría de herejías y de traducciones bíblicas erradas vienen de esa zona, de Alejandría. Y en Alejandría nace este método alegórico. ¿Qué pasa con este método alegórico? No interpreta el texto en su sentido más llano, sino que siempre busca un sentido oculto que no está a simple vista para el lector común. Y yo les había puesto, si recuerdan, un ejemplo de Génesis, donde se habla de una cuestión geográfica del río Éufrates, y de las márgenes del río. Bueno, y este Clemente u Orígenes también, lo que decían, bueno, no, el río Éufrates habla del corazón, y empieza a darse un método alegórico justamente. Todo es una alegoría. Claro. O sea, ¿qué quiere decir? Que en realidad la Biblia está hablando de algo geográfico, que existía realmente y que se lo nombraba, pero uno le quiere encontrar una vuelta y que diga lo que no dice el texto. ¿Cuál es el problema? Que hay tantas interpretaciones como personas hay. Claro. Porque así como para mí el río Éufrates es el corazón, para vos es tu vida cristiana y para el otro es tal cosa, entonces ¿cuál es la verdad? No se sabe. Precisamente porque no hay manera de arribar a una conclusión, sino que todas son correctas. Se vuelve todo muy relativo. El método dogmático. ¿Se acuerdan del método dogmático? Que es algo que con eso no lo podés discutir. Es
exacto, eso es un dogma o creencia o doctrina también. Eleva el dogma por sobre la escritura. Entonces, utiliza la Biblia para respaldar el dogma y no basa sus dogmas en las escrituras. O sea, por eso pusimos que este método es el que utiliza la Iglesia Católica Apostólica Romana. Porque tienen el celibato implantado sobre los que son curas, ¿no? Y en vez de desarrollar la Biblia, que la Biblia no enseña obviamente el celibato para todos, ¿qué dicen? No, miren, bueno le sería al hombre no tocar a la mujer, y sobre eso hacen ellos el dogma. Claro. Y por último, ¿lo pudiste copiar? Por último, el método racionalista. El método racionalista, que este hay mucho dentro de la Iglesia, y me refiero a la Iglesia cristiana, niega por completo lo sobrenatural. Justamente porque viene de raciocinio o de razón. Entonces, como dice, bueno, evidentemente no creemos en lo sobrenatural, así que va a haber que encontrarle una explicación o alegórica o natural a las cuestiones milagrosas de la Biblia. Así que cuando dice que se abrió el mar rojo y el pueblo de Israel cruzó, en realidad hubo un fuerte viento y de alguna manera todo se conjugó para que puedan pasar en seco. O que Jesús no sanó a los ciegos realmente, sino que eran ciegos espiritualmente, entonces Jesús les abrió los ojos. Bueno, no es eso. Están quitando el contexto. ¿Y cuál era entonces? Ahora sí, me imagino que nombramos los cuatro que no son, pero ustedes van a saber cuál es el método correcto. Así que soy todo oídos para que me digan al unísono cuando digo 3, 1, 2 y 3. El método correcto es el... Revelación. Sí. El método correcto es el... De revelación. ¿No es? No. A ver, otra oportunidad. Otra ¿Es el qué? No, es él y tiene un nombre. Como tienen estos un nombre, el método correcto tiene un nombre que es... Termina de explicar. No. Esa es la ciencia que interpreta los textos. La ciencia para interpretar los textos. El método histórico gramatical. Nada, que ¿No se acuerdan? ¿Es lo que va a mandar? Eh, ¿Tiene que ver con contexto histórico bíblico eso? Bueno, por eso el nombre lo dice, tiene en cuenta al autor, el contexto y las costumbres de la época. Claro. Busca la interpretación, esto por favor, esto tenganlo presente. Primero debemos buscar siempre la interpretación lisa y llana del texto. O sea, y ahora lo vamos a ver, si Jesús dijo pronto vengo, debemos primero mirar qué cosas sucedieron pronto para ver si esta profecía que Jesús dice pronto vengo calza precisamente en un tiempo corto. ¿Estamos con eso? Si no lo hubiera, o sea, si no hubiera una aplicación lisa y llana, entonces sí debemos nosotros encontrar una alegoría o un mensaje. Juan 6, ¿qué dice? ¿De qué habla Juan 6? No, está bien, no lo busquen. Juan 6 habla Jesús y dice, coman de mi carne y beban de mi sangre. El que no come de mi carne, ¿se acuerdan, no? No tiene parte en mí. Ahora, si yo tomo lisa y llanamente ese texto, es canibalismo. Claro. Jesús dice, bueno, vamos Vampiros a y morderlo. pecadores. No. Ahí interpreto porque uso el sentido común y digo, Jesús evidentemente está queriendo decir algo más. Y puedo desarrollar, como Jesús nunca probó el canibalismo y la Biblia en ningún momento, que no habla de canibalismo, sino de una relación con el Señor, todo lo que podemos entender a partir de esa enseñanza de Juan 6. Entonces, primero busco lo liso, llano, el sentido concreto, y después lo alegórico, si es que no lo entiendo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Vamos a entrar entonces, ahora sí, después de que ya sabemos cuál, reforzamos un poquitito, porque veo que estaban ahí teteando. 2 semanas. ¿Cuál es el...? Vamos a entrar directamente entonces en Apocalipsis. Apocalipsis. Sí. Ahí lo tienen, libro tan temido por tantos cristianos que temen, que creen que Apocalipsis fue escrito para no ser entendido. Pero vamos a empezar a desarrollarlo y vamos a ver que en realidad es fácil. De taquito. ¿Se animan a creer que es fácil? Amén. Les recomiendo, para empezar, que después yo se los puedo pasar, el final del libro Raptureless, yo me voy a basar bastante en estos escritos, justamente se llama Apocalipsis y es todo el desarrollo de Apocalipsis. Yo voy a usar bastante de este libro porque
para que ustedes se den una idea, les voy a leer solamente el comienzo para que se den cuenta lo práctico que este autor, que es Jonathan Welton, con quien ahora se le está de viaje, vean de qué manera tan sencilla lo lleva. Él va a desarrollar el libro hablando con un comparativo, como si fuera una pintura. Si ustedes lo ven acá, dice construyendo el marco del cuadro. Entonces, les voy a leer esto pequeño para que ustedes se den una idea cómo interpretar este texto, cómo interpretar todos los textos. Dice, imagínense que estamos parados juntos nosotros en un museo de arte. Frente a nosotros hay un magnífico cuadro de un césped rodeado por un bosque de árboles altos, intercalado con flores salvajes y ciervos. ¿Se imaginan? ¿Cierran los ojos? Imagínense. Muy bien. Yo lo miro a usted y le digo, le voy a explicar este cuadro. Usted asiente y se acerca abruptamente al cuadro hasta estar exageradamente cerca de él. De pronto te pegaste al cuadro, bien pegadito, ¿no? Apuntando a una pequeña mancha de pintura, usted me pregunta, ¿qué es esta área de color? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Tal como este cuadro, el libro de Apocalipsis es un bello tapiz de imágenes y símbolos. Saben, ¿no? Que está lleno de eso. Para entenderlo, primero debemos mirar el cuadro desde cierta distancia para ver la pieza de arte completa. Sin embargo, frecuentemente la gente hace exactamente lo opuesto. Tal como usted hizo en la situación imaginaria, se acercan demasiado al cuadro y apuntan a pequeñas áreas del color, exigiendo interpretaciones aisladas de esas partículas. ¿Me siguen? Sí. Entonces uno puede agarrar un versículo y decir, ¿pero qué dice acá? Y es como haberse correctamente acercado al cuadro y pedir una explicación de un versículo sin entender todo el contexto que está escrito. Entonces ahora nos vamos a alejar un poquitito del cuadro para poder verlo más claramente. Y ahora se va a empezar a tomar otro sentido. Por eso nos vamos a hacer en este estudio algunas preguntas bien sencillas, como quién escribió el libro, cuándo lo escribió y para quiénes lo escribió. Eso ya empieza a darnos una noción de por qué están las palabras escritas, más una hoja que yo les voy a dar ahora que también nos va a ayudar. Bueno, ¿quién escribe Juan. el libro de Apocalipsis? Juan, el discípulo amado. Exacto. ¿Juan, el apóstol Juan o Juan el Bautista? El apóstol Juan. El apóstol Juan. Muy bien. Juan el Bautista ya. Así que ya estaba, ya había sido asesinado Juan el Bautista. Pero por la duda, para separar bien y tengamos eso bien en claro. Veamos cuáles son las características que podemos notar en su forma de escribir. Sí. Hay algo muy interesante en estas características. Cuando uno aprende teología, a uno le enseñan que hay 3 evangelios que son sinópticos. ¿Cuáles son? Los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos. La palabra sinóptico significa que son mirados, es como mirar lo mismo desde una óptica un poco diferente, como que cada uno le da su propia impronta y su propio matiz. Y todos coinciden en que Juan se sale de eso, por eso no son los 4 evangelios sinópticos, sino 3 evangelios sinópticos. O sea que Juan tiene una manera diferente de escribir. Hay cosas que están en el libro de Juan, en el evangelio según Juan, que no están en los demás. Es muy particular lo que escribe Juan. Por eso no me asombra que sea el elegido para escribir Apocalipsis. Tiene un sentido. De hecho, algunos lo catalogan los escritos de Juan como místico o esotérico. Porque el que habla de Juan, esto que dijo de Juan 6, coman de mi carne, beban de mi sangre, un montón de palabras de ese estilo, es el apóstol Juan. Más poético. Juan tiene esa connotación de pronto poética, de pronto profética, de pronto usando un lenguaje que no parece el de él. Si ustedes mismos leen, ahora vamos a dar cuenta por qué, pero si ustedes leen el Evangelio según Juan, y Apocalipsis no escribe igual Juan. Este no es Juan. Bueno, tampoco es. Parece ser otra persona. Y sí, también tiene que ver con la edad que tenía. Bueno, un Juan más joven o un Juan Pero vamos a ver que hay algo más anciano. importante todavía que solamente el paso del tiempo, porque cuando se estudia hoy, con la ciencia que ha avanzado, se puede estudiar hoy cómo escribe una persona, se puede detectar por la manera de escribir distintas cosas. La personalidad. Pero claro, la personalidad. Pero sin embargo, Juan cambia mucho. Pero no solo en doctrina, cambia mucho en la manera de escribir, lo
cual es bastante raro y ahora vamos a indagar un poco más. Como les dije recién, el capítulo 6 de Juan es muy llamativo como él se mete en cosas espirituales. Entonces no debería a nosotros sorprendernos un libro con matices tan distintos como el Apocalipsis que contenga expresiones que nos parezcan inalcanzables, ¿no? Uno empieza a leer el Apocalipsis y dice, ¿qué estará queriendo decir acá? Pero van a ver que estas cosas nos van a poner ahora en contexto. En realidad es la impronta del apóstol la que debemos captar para entender el punto al que quiso llegar. Y acá quiero que esto, lo que voy a decir, lo recontra anoten. Sí, dale. Igual está grabado. El más importante libro del Antiguo Testamento para entender correctamente el libro de Apocalipsis es Ezequiel. Ahora les voy a dar algo de información. Y hay algo muy, pero muy interesante en esto. Él es el que profetizó la destrucción de Jerusalén en el Antiguo Testamento. Vuelvan a leer Ezequiel y repasen cómo Ezequiel profetiza la destrucción de Jerusalén. Y proveyó un impresionante paralelo con el libro de Apocalipsis. Sí, los 4 series vivientes. Muchísimas. Les voy a pedir ahora, Lara, si vos podés repartir. O sea que para entender el Apocalipsis, leo Ezequiel en el Antiguo Testamento. Exacto. Hay similitudes Bien, Andrés. asombrosas. A despierta. Ustedes tienen ahí en el papel que les di Apocalipsis y Ezequiel. Por ejemplo, en Apocalipsis 4 se habla de la visión del trono. También lo habla Apocalipsis. También se habla de un libro. Lo mismo habla Ezequiel. Habla de 4 plagas, de los asesinados bajo el altar, la ira de Dios, el sello en la frente de los santos, los carbones del altar, la demora, comer el libro, la medida del... Bueno, se dan cuenta, ¿no? Miren ahí todo el listado que tienen de cosas que la van a ver en los 2 libros. Entonces, siempre tengan a mano estas 2 cosas, porque van a notar algo que se los voy a mostrar en unos instantes, que es fundamental para entender Apocalipsis. Ezequiel, y presten atención mucho a esto, Ezequiel es al Antiguo Testamento lo que el libro de Apocalipsis es al Nuevo Testamento. Lo voy a volver a decir, Ezequiel es al Antiguo Testamento lo que el Apocalipsis es al Nuevo Testamento. Así que cuando quieran interpretar muchas de las profecías del Nuevo Testamento, van a encontrar en Apocalipsis, y cuando quieran interpretar mucho del Antiguo Testamento, van a encontrar en Ezequiel. ¿Por qué? Porque coinciden los teólogos en que es bastante sencillo, y acá yo lo tengo más desarrollado, cuando uno le pregunta, bueno, decime la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Que a veces se nos confunden un poco los tiempos. Sin embargo, denme un segundo, a grandes rasgos, nosotros coincidiríamos en esto, en cuanto a un orden cronológico. Adán y Eva, en el jardín del Edén, Noé, la inundación, Abraham, Isaac, Jacob, José, la esclavitud en Egipto, Moisés, el Éxodo, Josué, los jueces, el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Esta es una cronología buena, correcta. Ahora, para el lector promedio de la Biblia, la cronología se descompone después de Salomón. Se nos empieza a hacer complicado qué año fue, cuándo fueron los profetas mayores, los profetas menores. ¿Por qué son los profetas mayores y menores? Porque los mayores, las escrituras son más largas. No porque eran más bajitos. No. Samuel y Isaías ocuparon más espacio. Perfecto. Por Los eso se les menores, llama, Nehemías y esos son cortitos. por eso se les llama profetas mayores y menores. No tanto tampoco por la importancia, sino también por la cantidad de desarrollo que dejó cada uno. Ahora, después de que Salomón muere, esto para que ustedes lo tengan más o menos en mente, Israel se divide en 2 reinos que espiritual y moralmente declinan drásticamente. Muchos reyes malvados vienen y van en ambos reinos. Ahí van a tener un montón de idas y venidas en esto. Elías y Eliseo pelean contra la marea de maldad que inunda el dividido reino. Isaías, Ezequiel y Jeremías profetizan una destrucción próxima sobre Jerusalén por su maldad. Babilonia trae destrucción sobre el reino de Judea y toma a Daniel.
y a otros cautivos. Asiria destruye el reino del norte, cuyas 10 tribus son ahora esencialmente historia muerta, ya no existe más nada de eso. Daniel escribe el libro de Daniel mientras está en la cautividad en Babilonia. Esther protege a su pueblo de la destrucción mientras aún está en cautividad. Finalmente el exilio de Babilonia termina, y los israelitas regresan a Jerusalén y ellos reconstruyen la ciudad y el templo bajo... ¿Con quiénes fue la reconstrucción de ese templo? Esdras y Nehemías. Intercalados con la historia de Salomón, a Esdras y Nehemías están los libros de los pequeños profetas menores que decíamos recién. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ahí es donde empieza a clarificarse un poco la historia del Antiguo Testamento que a nosotros se nos pasa, se nos van los años. Entonces, entendiendo esto, Ezequiel y el Apocalipsis tienen un gran rol dentro de cada pacto, del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. Pero hay algo que es fundamental. Miren esto. Ezequiel profetiza la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Juan profetiza en el Apocalipsis la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Miren las similitudes. Ezequiel profetiza un retorno post-exilio y la reconstrucción de Jerusalén. Eso está en Ezequiel desde el capítulo 34 hasta el capítulo 37. Pero, presten mucha atención, Juan no profetiza ningún regreso ni ninguna reconstrucción de Jerusalén. Entonces ahí hay algo que es clave. Dijimos que Ezequiel es al Antiguo Testamento lo que Apocalipsis es al Nuevo. Ezequiel profetiza la destrucción del templo y dice, pero ¿qué dice? Vendrá una reconstrucción del mismo, se levantará de nuevo y el pueblo de Israel volverá a su lugar. En cambio, Juan profetiza la destrucción del templo en el año 70, pero dice que no va a haber un reagrupamiento de Israel. Así que ya empezamos a ver que el Apocalipsis en realidad fue escrito para un sector muy específico que estaba entendiendo lo que estaba narrando la historia. Este libro de Juan no era completamente anormal para los lectores originales. Recuerden que la Biblia dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Humana o privada. ¿Qué quiere decir más bien esto? Que yo no puedo interpretar de cualquier manera las escrituras. La escritura debe, de hecho, el principio hermenéutico que dijimos, que la Biblia enseña la Biblia. Si yo tomo, como el mismo voy a usar el ejemplo, coman de mi carne, beban de mi sangre, cualquiera puede agarrar eso y decir, bueno, aprobemos de darle más el canibalismo. Dijimos que no, porque eso sale del contexto bíblico. Entonces, no podría ser de interpretación privada ese versículo. Debería someterse y sujetarse a lo que está escrito y a las personas que Dios colocó en la iglesia para enseñar. No puede agarrar cualquiera e interpretar como le parece la Biblia. ¿Me siguen lo que estoy queriendo decir? Entonces, ya vemos que Juan es el que escribe este libro, así que ya detectamos, como dijimos recién, un lenguaje especial. ¿Por qué? Porque casualmente usa el mismo, casualmente entre comillas obviamente, usa el mismo lenguaje que usó Ezequiel en el Antiguo Testamento. Van a haber similitudes hasta en la manera de escribir de Juan con la que escribió Ezequiel, porque evidentemente hay cosas que se están narrando de la misma manera en tiempos diferentes y usando Dios dos personas diferentes, a Ezequiel primero y a Juan ahora. Así que, ¿cuándo lo escribió? ¿Cuándo se escribió el Apocalipsis? 70 de Cristo. 70, ¿quién dice otro número? 60. 60, la misma persona me dice 70, 60. Por ahí, ¿no? 50 me dicen. ¿Quién da más? Fue antes de la destrucción del templo que él escribió, Bueno, porque él estaba preso en la isla de Patmos. Patmos, ¿cierto? Claro. Entonces tiene que ser el 60 para adelante. Exactamente. Ahí hay un gran problema. Ahí hay un gran problema, porque algunos creen que el Apocalipsis se escribió en el año 96 después de Cristo. Hay una parte de la corriente que sostiene eso. No, después de la destrucción del templo, y no puede ser. Pero había algo bastante asombroso, y es que si hubiera sido en ese año,
Lo cual ahora vamos a nombrar varios ejemplos por los cuales creemos que fue en el 68, más o menos, pero por lo menos sí o sí en esa década. Primero, es asombroso que si fue después de la destrucción de Jerusalén, Juan no haga referencia alguna de semejante destrucción. O sea, imagínense que lo que acababa de suceder, si fue en el 96, hace 20 años hubiera sido lo peor de la historia mundial en cuanto a la destrucción, y Juan no se le ocurre poner nada. No tendría eso mayor sentido. Y vamos a dar algunas de las razones por las cuales entendemos que fue escrito en otro momento, entre el 60 y el 70. La pegué, ¿eh? Bien, bien. Ya lo había dicho que la había. Hay 10 pruebas. Primero, dice, la primera prueba es el siríaco. Tenemos el testimonio de una de las más antiguas versiones del Nuevo Testamento llamada el siríaco. La versión siríaca del segundo siglo, llamada Peshita, ¿se acuerdan que se la nombré en algún momento de la Peshita? Sí. Dice lo siguiente en la página del título del libro de Apocalipsis. Dice, otra vez, miren cómo difieren algunos textos, ¿no? Este es uno de los más fieles que hay. Otra vez la revelación que vino al santo Juan, evangelista de Dios, cuando estaba en la isla de Patmos, donde había sido lanzado por el emperador Nerón. Está mencionando a Nerón, cosa que nosotros en nuestra versión no lo tenemos. Lo menciona Nerón directamente. Nerón César reinó sobre el imperio romano del 54 al 68. Así que esta versión nos está mostrando que si fue expulsado, claro, y él reinó en ese tiempo, tiene que haber sido en ese plazo. Después otro motivo es Apocalipsis 17:10. Que Apocalipsis 17:10 dice lo que ustedes tienen escrito. Voy a usar mi puntero ya que ahora tengo puntero. El versículo que dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Algunos sacan 1000 conjeturas sobre los tiempos finales, sobre el Papa, ¿no? Pero si el Papa es parte de este reinado, bueno, un montón de conjeturas que se sacan. Pero hay algo muy sencillo que pasó en este tiempo. Y acá quiero volver a reflotar lo que les dije recién. Le dije, este pasaje de Apocalipsis 17:10 habla de la línea de gobernantes de Roma y nos dice exactamente cuántos gobernantes ya habían venido, cuál estaba en el momento en su poder, y que el siguiente solo duraría un poco de tiempo. Y acá los tengo. 5 de ellos han caído, dice. Claro, 5 caídos. Julio César, del 49 al 44, del 44 al 49, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio. Ahí están los 4. Uno, el que está presente, Nerón. El otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca por un poco de tiempo. Y Galba, que fue el que vino, estuvo desde junio del 68 hasta enero del 69. Por un breve tiempo. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Primero debemos ir a la interpretación lisa y llana del texto. Si yo quiero agarrar este versículo y llevarlo a los tiempos finales, cuando Jesús le enseña a que diga Juan, y ahora vamos a verlo también, en que las cosas que están para ser profetizadas, fíjense ustedes ahí en el capítulo 1, te mostraré las cosas que están pronto a suceder. O sea, ahora, salvo que encontremos alguna razón para creer que habla de tiempo final. Pero si le está diciendo a Juan, esto es lo que pronto va a suceder, y vemos que en la historia se desarrolló, entonces tenemos que creer que ya tuvo su cumplimiento. Así que esa es otra de las razones por las cuales entendemos cuándo fue escrito. ¿Cuándo? Más o menos en el año 68. Después, otra de las razones es la judaización hereje de la iglesia. La actividad de los herejes judaizantes en la iglesia, pueden ver Apocalipsis 2, 6, el versículo 9 también, el 15 o el capítulo 3, el versículo 9, pueden mirar esos versículos, es enfatizada en las cartas a las iglesias de Apocalipsis. Se les advertía sobre los judaizantes. Que siguen con esto, ¿no? Eso lo van a ver continuamente. Esto dice bastante acerca de la fecha de las cartas. Porque, ¿qué pasó en el 70? El templo no. Viene la destrucción del templo, viene la destrucción del sistema levítico, político y levítico. Y religioso. Entonces, ¿dónde quedaron los judaizantes? No, quedaron.
murieron. El sistema judaizante fuertemente murió porque murieron todos en esa destrucción. Si fueron aquellos los que no creían que Jesús venía en juicio sobre la tierra y entonces se quedaron en Jerusalén, mientras que la iglesia y los judeocristianos, ¿qué hicieron? Huyeron, porque sabían que se venía una destrucción. Entonces, este es otro motivo por el cual entender que las advertencias que Juan estaba dando de los judaizantes tenían que ver con entonces, el los motivo de la cristianos de carta. ese momento se entendían esta escritura. Por supuesto que sí. Ah, Por eso huyeron y por eso varias veces van a encontrar a Pablo que dice, todavía no, esperen un poco más y ahí salgan porque el tiempo está cerca. mirá vos. Claro, porque Exacto. Pablo les advertía. Y entendieron Y perfectamente. siempre lo entendía. O sea, cuando escribió este libro de Juan, Sí. Pablo estaba en los años 50, entre los 50, 60. Sí, el libro fue escrito entre el Puede ser, 65 y 68. No, puede ser. O sea, Pablo escribía las cartas en Pablo, esa claro. década, 50, 60. Un poquito antes, sí, claro. Un poquito antes, ¿no es cierto? Sí, 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 Ah, sí. listo. Exacto. Entonces, por eso les empieza a decir, Claro, por eso que. todavía falta, les dice Sí. Pablo. Todavía falta. Ustedes escucharon que viene esto, pero todavía no es el tiempo. Van a escuchar guerras, rumores de guerras, pero todavía no es el final. Pero Juan acá dice, ya viene. Acá Juan dice, ya está a las puertas. Y ahora vamos a ver todos estos textos. Les doy otras referencias breves, como la existencia de Jerusalén y el templo. Porque también en Apocalipsis 9 sugieren esta fecha de autoría que les estoy diciendo de antes del año 70, porque si el libro fue escrito en el 96, como algunos suponen, solo 26 años después de la destrucción del templo de la ciudad, sería impresionante que Juan no mencionara nada de esa ciudad que quedó destruida. No, pero Juan advierte, entonces, si yo advierto es ahora, Claro. no en el 2020. Y si ya pasó, Pero no va a permitir la en el divulgación, 2015, que ya sucedió. Ya sucedió. No tendría sentido. Bárbaro. Y después, una de las razones también muy sencillas es que solo escribe a 7 iglesias. Sí. ¿No? Usted tiene Apocalipsis 2 que solo escribe a 7. Y la existencia de solo 7 iglesias en Asia Menor, Apocalipsis 1 y 2, también indica una fecha de escritura anterior a la gran expansión del cristianismo en esa región. Porque luego de ahí, en esa misma zona, no había 7 iglesias, había muchísimas más. Pero como en ese momento todavía no había llegado esa expansión, porque el pueblo todavía eran perseguidos los cristianos y no habían podido salir en su esplendor, le escribe solamente a las 7 iglesias. ¿Me siguen hasta acá? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Sí. ¿Puede ser posible que el Apocalipsis esté dividido? Digamos, que se haya escrito, por ejemplo, el mensaje de las iglesias en un cierto año y después la revelación en otro año. Sí, no, eso no tendría mucho sentido porque después justamente una de las razones por las cuales no se puede creer que escribió mucho más adelante Juan es porque estaba muy desmejorado de salud, donde hay un texto inclusive de los historiadores que dice que para el año 96 Juan tenía que ser llevado a las reuniones muy débil él, y ya no podía escribir, ya no podía hacer nada. Entonces él, con que haya continuado escribiendo en esos años posteriores es muy complicado. Obviamente le llevó un tiempo escribir, no estamos diciendo que esto se escribió en un día, pero no en tantas distintas partes porque muchas de las cosas en realidad tuvieron su cumplimiento a los 2 años después de la carta, o del libro. Porque también hay colegios que dicen que Juan era anciano, ¿no? Y en realidad el libro, él tuvo la revelación, pero no lo escribió él, Sí. sino que lo escribió otra persona. Bueno, porque en realidad esa deducción se saca porque cuando empieza el libro dice estaba yo en el espíritu. Y esa Claro, porque palabra uno en el piensa que espíritu. Está bien, pero son Levitando. Juan narraba, sí, probablemente esté en un éxtasis en alguna situación. Y por ahí alguien le Sí, estaba sí, eso sí, eso sí. Puede ser. Pero no, sí, Puede es la autoría de él. O sea, está Claro, que era es de él, es el eran mensaje. sus palabras. Eran sus palabras a través de alguien que lo. Se podía escribir. Exactamente. Bueno, y la siguiente pregunta que nos contestamos es para quiénes lo escribió. Que en el método correcto, el histórico gramatical, es una pregunta muy importante, porque para quién escribió es clave. Recuerden ustedes que un principio hermenéutico que les voy a repetir hasta el cansancio es que un texto o una carta no puede significar para mí algo hoy completamente distinto que para su receptor original. Esto es muy importante. Yo no puedo tomar una carta escrita de Juan, o en este caso un libro de Juan, a Jerusalén, a la zona de Jerusalén,
y tomarla para mi vida hoy. Puedo dar una aplicación para mí, ¿no? Claro. Está claro, se habla de que Dios es, como dice que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es también de mi vida, es obvio. Pero si está hablando de una destrucción repentina de algo, no debo por qué tomar que esa destrucción está sobre mi vida si se cumplió efectivamente en ese momento. ¿Me siguen? Entonces, ahí hay que interpretar que acá quiero que ustedes tomen nota de dos palabras que son las que los van a ayudar a discernir de lo que se cree como apocalípticamente un mundo destruido. Y es que la Biblia en el griego usa principalmente dos palabras para hablar de la tierra o del mundo, ¿no? Lo que ustedes tienen traducido en sus Biblias como mundo. Una es la palabra GE, así nomás, y la otra con K es la palabra cosmos. ¿Alguno sabe qué significa cada una? La G es el mundo, creo, o sea, el mundo de ese tiempo. El mundo conocido. El mundo o un área geográfica específica. Claro, específicamente ese lugar, ¿no? O sea, era ese mundo, sí. No era el mundo de... O sea, era no era del Atlántico de acá, claro. Ni del Océano Pacífico de por acá, nada que ver. Era ese mundo. En cambio, la palabra cosmos... En algunas sí creo que Pablo dice, cuando habla del Señor, algo dice sobre el universo. Ahí sí. Ahí sí. Pero ahí hasta está haciendo algo más grande. Claro, pero no dice en nuestro tiempo, sino dice lo contrario, en el universo, sí. Algo así me entiendo. Bueno, pero precisamente. Y Pablo también habla del mundo, o sea, de ese mundo, de ese tiempo. Exacto. Entonces, cuando veamos en algunos casos en la Escritura, y ahora va a cobrar mucho sentido por lo que les voy a decir, se van a dar cuenta. Cuando ven cosmos, están hablando del mundo entero. Claro. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos. No a una partecita. No, dice amó mundo. Sí, está traducido como mundo. Pero son dos palabras distintas en el original, eso es lo que quiero decir. Claro, o sea, uno es el que y otro es cosmos. Y otro es cosmos. Dios amó al cosmos, al mundo entero, obviamente, ¿no? En cambio, cuando empieza a hablar de la parte de destrucción, usa la palabra GE. Claro. Y por esa razón, ustedes van a ver que los pasajes más inentendibles de Apocalipsis son cuando dice, y las 2/3 partes, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. De las aguas. Sí, O de... Bueno, y todo eso es lo que sucedió. Cuando Nerón prende fuego la ciudad, quema Jerusalén, 2/3 partes de Jerusalén, de la tierra conocida, de la tierra que tenía. Habla de ese mundo. Claro, ese mundo se incendió, pero no el mundo entero. Claro. El cosmos no desapareció. Por eso vuelvo a decirles algo que me impactó. Miren la película Tomorrowland. Miren la película Tomorrowland. Porque es una película que después de aprender esto, les va a sorprender. Para ponerlos en el tema, es una película de Disney que fui a ver sin querer. ¿Por qué? La Tierra del Mañana, Tomorrowland. ¿Por qué la fui a ver sin querer? Porque mi papá me la recomendó porque tenía 5 estrellas y actuaba George Clooney. Y yo dije, bueno, debe ser un drama, creí que era un drama. No, es una película de Disney que tiene mucho de fantasía. Pero la situación es de que hay un mundo paralelo que busca soñadores que quieran cambiar el mundo. Empieza una cosa así. Y hay un diálogo entre el líder de este otro mundo y el líder del mundo real, ¿no? Del mundo como el que vivimos nosotros, en el cual el de este mundo le dice, pero ¿por qué vamos camino hasta esta destrucción? ¿Por qué vamos hasta este fin así? Y el otro le termina diciendo, es que ustedes creen que van a una debacle. Ustedes se creyeron algo que no es. Y por eso, como que de alguna manera boicotean su propio destino. Es impactante porque tiene muchísimo que ver con lo que estamos enseñando. Porque al final nosotros estamos creyendo, como les dije, en una escatología de victoria, en un mundo victorioso. Hoy hablábamos más temprano de los femicidios, hablábamos más temprano de las leyes de aborto, del matrimonio gay. ¿Y saben qué? Yo el otro día hablaba con un pastor y lo debatía con él. Y le digo, ¿es nuestra labor como iglesia o como cristianos agarrar y cuando se va a presentar una ley así, hacer una mega marcha en el Congreso y tratar de oponerse? Y yo, no, ¿sabes que para mí no lo es? En primer lugar, porque sí estoy de acuerdo que tengan derechos sociales. Obviamente. Yo amo a los homosexuales.
Yo quiero que ellos tengan una obra social. Ahora me vienen a preguntar si estoy de acuerdo con que se casen. No. Y queremos ayudarlos en lo que ellos quieran ser ayudados, pero pueden sentarse en las bancas de cualquier iglesia cuando gusten. ¿Por qué no? De hecho, cuando Jesús dice que se sentaba en mesa de pecadores, ¿qué había? No había gays, no. Sí que había también. Se sentaba también, decían ustedes no, A los borrachos sí, pero ustedes no. Es lo mismo. Ahora, la gran diferencia de cambiar el mundo, que es lo que les estoy planteando, es al revés. Si la sociedad empieza a cambiar, y en este país yo creo que hoy hay, sin exagerar, un 5% de convertidos, ¿habrá? Después dije, supuestamente de cristianos hay un 90%, pero de convertidos a Cristo, ¿cuánto habrá? ¿Habrá algo así? 10%. Bueno, 10%, ponerle algo así. Si llegáramos a ser el 40%, ¿cómo creen que sería la nación? ¿Cómo creen que serían las leyes que se votan? Bueno, a eso apuntamos. No a imponer con una pancarta que voten la ley que nosotros queremos, porque este país merece que se apruebe el aborto. ¿Me siguen por qué? Lo merece porque la gente cree en eso, entonces está bien. Un país debe votar lo que cree. En cambio, si el 50% es cristiano, entonces cree otra cosa el país. Entonces, la raíz de cambio es diferente. Dejar de orar por un presidente cristiano, porque eso va a pasar cuando nuestra sociedad lo sea. Cuando nuestra sociedad sea cristiana, engendrará un presidente cristiano. Pero que tener un presidente cristiano o un parlamento sano y santo, cuando somos un 2% de cristianos, un 5 o un 10, no funciona de esa manera. Entonces, por eso es que falta tanto tiempo para que vuelva el Señor. ¿Se dan cuenta? Porque el Señor viene a buscar, o bien vuelve a un mundo diferente, donde la iglesia es realmente sin arrugas, sin manchas, madura, que dejó a un lado las tantas diferencias y llega a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. Falta. Queremos ser parte de ese trabajo y por eso predicamos lo que predicamos. Pero yo tengo en mente, hoy me fui a desayunar con mi papá en la mañana y le decía, yo estoy convencido que en los próximos 100 años la iglesia piensa diferente. Estoy convencidísimo que la iglesia va a pensar distinto. Que la iglesia va a dejar completamente, por lo menos gran porcentaje de ella, la escatología de derrota. Estoy segurísimo que se van a empezar a pagar. La escatología de derrota. Va a dejar de hablar del rapto, va a dejar de hablar del pequeño remanente escogido esperando que vuelva. Va a dejar de hablar para ser conquistadores. Dios busca conquistadores. Si vos orás porque en tu trabajo te vaya bien, la correcta conclusión o derrame de eso sería que se empiecen a convertir los demás, que la gente empiece a dejar de robarse las cosas del trabajo. No sé, todo lo que pasa cuando uno se conecta a Cristo, que su corazón cambia y ya deja la vida pasada atrás y quiere hacer lo nuevo. Las leyes van a ser diferentes, los municipios van a ser distintos, todas las cosas van a ser distintas. Pero para eso tenemos que ir plantando estas semillas de cambio en nosotros y en la iglesia. Por eso es tan importante debatir de escatología. Hermanos, no es porque no tenemos nada, vamos a meternos en este tema. No, es clave y por algo Dios lo destapa en este momento. Porque ¿de qué nos sirven los dones? ¿De qué nos sirven las lenguas? ¿De qué nos sirven las profecías? Si no creemos en un mundo victorioso.